Encantada de veros a todos. Muchas gracias por haber venido en una tarde pues calurosa y ya sabemos que bueno, la poesía no merece, pero lo agradecemos igual. En nombre del Centro de Estudios Bejaranos, bueno, aquí tengo a dos amigos que han escrito Hijos del Olvido. Entonces, bueno, es una sección que hacéis siempre, ¿no? En la ABC. Y bueno, uno de estos Hijos del Olvido es Tomás Olleros Mansilla, que ya sabéis, el marino bejarano del siglo XIX, tan interesante, del cual Manuel Olleros González de Davis hizo una biografía, que luego, bueno, completó Javier, haciendo una introducción muy interesante, y bueno, pues es uno de los Hijos del Olvido que hay que honrar, y además vais a honrar a algún bejarano más o relacionado con Bejar, ¿no? Pues eso estábamos hablando, posiblemente caiga otro en breve, ¿sí? Así que, fantástico. Muchísimas gracias por venir, es un placer para nosotros teneros aquí, y os cedo la palabra, que habláis cosas más interesantes que yo. Pues muchas gracias, Josefa. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, lo primero, por acompañarnos esta tarde a esta presentación. Gracias al Centro de Estudios Bejaranos, gracias a Carmen Gascón, una vez más. Es un placer volver aquí después de hace 2 años con aquella presentación del libro de Tomás Olleros. Me da gusto siempre trabajar con vosotros. Gracias al Ayuntamiento de Béjar por este marco incomparable para la presentación del libro. Y bueno, pues sin más, vamos a ello. Vamos a intentar pasar un rato agradable. Es un libro que contiene un montón de historias realmente sorprendentes para divertirse. Y bueno, pues tiene varios aspectos que lo convierten en una obra atrayente, desde el prólogo de José Pérez. José Pérez es uno de los columnistas de moda, actualmente, de ABC Nacional, tertuliano en Onda Cero, y bueno, columnista muy aficionado a también rescatar historias olvidadas de nuestra tierra. Son en total 30 personajes, y el origen, aunque luego Fernando hablará con más detalle de la génesis de este proyecto, pues está precisamente en una sección que comenzó hace unos 3 años en el ABC de Castilla y León, y que buscaba rescatar de un olvido incomprensible pues personajes históricos, como dice la portada, desconocidos que hicieron historia en Castilla y León y en el mundo. Pues la relevancia de muchos de ellos impacta en la historia universal directamente, porque otras cosas no sé, pero la historia en Castilla y León yo creo que nadie nos gana, y tenemos una verdadera legión de personajes que en otros países serían honrados, que tendrían dedicados museos, calles, plazas, que aquí prácticamente son desconocidos. Son 30 personajes y 30 capítulos que se pueden leer de manera totalmente independiente y aleatoria. La obra es breve, son 228 páginas, es una obra divulgativa. Y bueno, pues todos estos personajes tienen varias cosas en común. La primera, su vinculación con algunas de las provincias de Castilla y León, bien por nacimiento o bien porque estuvieron estrechamente ligados a lo largo de sus vidas con nuestra tierra. En segundo lugar, son personajes que de manera incomprensible, a pesar de que incluso, como veremos más adelante, algunos de ellos son muy conocidos fuera de nuestras fronteras, pues aquí en su propia tierra, pues prácticamente han quedado arrinconados y no los conocen casi ni en sus localidades. Y en tercer lugar, todos ellos son personajes con vidas realmente novelescas, parecen salidos de una novela de aventuras de Sagario, de Julio Verne, y con muchas cosas realmente curiosas. Bueno, entre la nómina de estos Hijos del Olvido hay de todo, como en botica. Tenemos desde militares, marinos como Tomás Olleros, conquistadores, religiosos, guerrilleros, guerrilleras. Hay muchas mujeres, porque dentro de los personajes olvidados precisamente las mujeres acumulan un olvido que se duplica aún. Artistas, músicos. Bueno, aquí ven alguna de las listas de los capítulos. Escultores, empresarios. Bueno, la nómina es realmente variada. Y aunque es una obra divulgativa, que busca ser amena y son capítulos breves, pues hemos intentado en todo momento mantener el mayor rigor histórico. De hecho, tras muchos de estos capítulos ha habido consultas con
fuentes primarias, de archivos tanto nacionales como extranjeros. Ahí ven algunos de los muchos originales que hemos consultado. También hemos contado con los mayores expertos, que en muchos casos se han brindado amablemente para dar a conocer a estos personajes, gente que ha dedicado años de su vida a una tesis doctoral a un personaje que sin embargo pues sigue siendo casi desconocido y que por supuesto les ilusionaba que saliera en el ABC y que se difundieran estas figuras. Y bueno, y además de eso, en algunos casos hemos tenido la fortuna de localizar a descendientes de estos personajes, y aquí tenemos a alguno de ellos, ¿no?, que ha colaborado y nos ha servido de gran ayuda para intentar reescribir esas biografías. Es un libro, por otro lado, que, lo que ha permitido, porque muchos lectores nos decían, nos ha salido a poco cuando leíamos artículos de ABC, es ampliar y enriquecer estos capítulos con muchas cosas que se habían quedado en el tintero, por un lado, y por otro, dar a conocer la amplia y variada iconografía. Son más de 150 imágenes que tenemos en el libro. Se intercalan los textos con muchas imágenes, fotografías, grabados de época, retratos. Bueno, un complemento ideal para contextualizar mejor las historias que contamos. Y dentro de ese despliegue iconográfico tenemos otro lujo, que son las portadas de José María Nieto, que ha hecho ad hoc para cada uno de los 30 personajes. José María Nieto, J.M. Nieto, para aquellos que su nombre no les diga nada, pues es uno de los mejores ilustradores cómicos de la prensa española. Se podría decir que es el sucesor de Antonio Mingote, es el ilustrador de ABC Nacional, y tal vez resulten más familiares esas ratas que son las que en su día en Norte de Castilla y ya desde hace muchos años en ABC ilustran las viñetas que a diario publican. Y bien, sin más preámbulos, como botón de muestra ideal, y como no podía ser de otro modo estando en Béjar, pues vamos a hablar de Tomás Olleros Mansilla. Tomás Olleros es uno de los protagonistas de este libro. Su capítulo es de los más extensos, fue de los primeros, y bueno, de hecho el marcapáginas que se hizo para esta edición pues fue de los 30 hijos del olvido el protagonista. Algunos de ustedes ya estuvieron hace 2 años en la presentación de la obra de Manuel Olleros González de Iris, porque si hoy estamos hablando aquí de Tomás Olleros es gracias a él. De no haber sido por los años y los esfuerzos que dedicó a indagar en unos años en los que la investigación era mucho más complicada que hoy, en el que era su tío abuelo, pues seguramente habría caído ya en el olvido más absoluto. Esos trabajos culminaron en la publicación de una biografía, pero fue una edición novelar que tan solo se distribuyó en el seno de su familia y que por tanto no trascendió mucho, pero gracias a ella y a que cayó con el tiempo en las manos adecuadas, como por ejemplo en las de Carmen Cascón, pues en su magnífico blog Pinceladas de Historia Bejarana, pues publicó 2 artículos muy interesantes sobre las andanzas de este personaje. También en mis manos, gracias a Tomás Olleros, a su sobrino bisnieto, hijo de Manuel Olleros, pues cayó en su día en mi mano este libro. Me impactó totalmente, y aunque yo estaba en otros proyectos de investigación, no pude evitar empezar a indagar sobre él. Lo primero que encontré, Carmen, fueron tus artículos, que ya me pusieron sobre la pista de muchas cosas. Y ello llevó a que fuera uno de nuestros primeros hijos del olvido. Ahí a la derecha, el tercer hijo del olvido, que lo titulamos de Béjar a Tawi Tawi, que salió publicado en el ABC. Con posterioridad publiqué en la revista Despertaferro otro artículo ya mucho más extenso, y después, por último, pues la magnífica iniciativa que fue que el Centro de Estudios Bejaranos editase con una introducción, y me cupo el honor de poder escribir una introducción histórica y una actualización, y que publicase el libro de Manuel Olleros. Tomás Olleros es, como decía antes de otros, pues un personaje que parece salido de una novela de Emilio Salgari. A pesar de su nacimiento en Béjar y de que entre su familia no había ningún precedente de miembros que hubieran ido a la Armada, entre ellos había políticos, regidores, juristas,
empresarios, pero nadie relacionado con eso, pues por alguna extraña razón, desde muy niño, tuvo la obsesión de convertirse en marino de guerra. Tanto es así que su padre, con solo 10 años, cuando tenía solo 10 años Tomás, escribe a la reina Isabel II y ya le pide que por favor, cuando cumpla la edad, le permita ingresar en la escuela de guardamarinas. Cosa que hará a los 14 años recién cumplidos, donde por primera vez verá el mar en Cádiz cuando ingrese en el colegio de San Carlos. Será el inicio de su relación con el mar y ya siempre quedará vinculado a él. Bueno, a lo largo de su vida, aunque el Imperio Español se había perdido en gran parte a comienzos del siglo XIX, todavía en esa época en la que le correspondió vivir a él, pues teníamos las posesiones del Caribe, Cuba, Puerto Rico y todo el imperio asiático, las Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, con lo cual Tomás Olleros en diferentes momentos de su carrera pues estuvo destinado y sirvió en todos ellos, recorrió todo el mundo. En el Caribe, por ejemplo, estuvo persiguiendo barcos filibusteros, incluso llegó a Port-au-Prince, en Haití, persiguiendo uno de ellos. Estuvo en la llamada Guerra Grande de Cuba, que fue mucho más larga que la última, que la del 98. Allí se incluyó en el Estado Mayor de Martínez Campos, luchó en Sierra Maestra, también entre las tropas de tierra, le valió el empleo de coronel, fue condecorado, participó en rescates de buques comerciales como un vapor inglés que cayó en los peligrosos cayos cubanos y llegó a salir en el Times la noticia. Bueno, en el libro van a encontrar un montón de anécdotas y de historias sorprendentes. En uno de los pocos permisos que tuvo para venir a descansar a la península de la Guerra de Cuba, y eso da muestra de cómo era este personaje, pues se encuentra, porque la España del 19 fue realmente tremenda, tenemos suerte de la época que nos ha tocado vivir, esto es Disneyland París, al lado de lo que pasamos en aquella época plagada de guerras. En aquel momento España consiguió un récord difícil de superar, nada menos que 3 guerras civiles simultáneas. A esa guerra grande de Cuba, que era una guerra civil entre españoles, se unió la Tercera Guerra Carlista y la sublevación cantonalista de Cartagena, cuyos ecos llegaron incluso hasta aquí, hasta Béjar, como sabrán. Y estando de permiso, la situación en el norte se complica grandemente con el sitio de Bilbao y se ofrece voluntario para ir al que posiblemente era el destino más peligroso para un marino de la Armada Española en la península. Portugalete, que es la boca de entrada a la ría de Bilbao, que mantenía abierta la comunicación por mar con Bilbao, era la única salida, llevaba 6 meses cercado, estaba a punto de caer y le envían a Tomás Olleros al mando de la goleta Buenaventura, que es esa que se puede ver en este cuadro de época, de tres palos, y para que se haga una idea de lo complicado de la situación, la margen derecha, lo que hoy es Las Arenas y Guecho, y ahí está el puente Covarte, para los que conozcan Portugalete, estaba ocupada por los carlistas, y también las montañas que había justo del lado de Portugalete, prácticamente cercanas a la villa. De manera que prácticamente a 200 metros del barco estaba la artillería de los carlistas por un lado y por otro. A pesar de eso, logró resistir durante semanas de manera milagrosa y con... esta es una reproducción de la goleta ligera, que era de la misma clase que la goleta Buenaventura que comandaba, propulsada a vapor y a vela, y llevaba 3 cañones sobre colisas. En el libro hay fotos de ellos. Las colisas eran unas plataformas giratorias que permitían que los cañones dispararan a 360 grados. Con eso mantuvo a raya a los carlistas, pero claro, ya llegó un momento en que la situación se hizo insostenible. Fue tan heroica que ello le valió el pasar a formar parte de la élite del reducido grupo de marinos de la Armada que fueron condecorados con la Cruz de San Fernando. Ahí se dan detalles de cómo gran parte de su tripulación murió y de cómo, cuando ya los carlistas creían que iban a capturar el barco con 32 impactos y haciendo agua, pues consiguió escapar de la ría de Bilbao y llevarlo a buen puerto a Santander. Y con ello permitió ganar un tiempo precioso para que no se cerrase el sitio de Bilbao definitivo, que al final, bueno, pues en otras batallas posteriores terminó con la derrota de los carlistas. Pero sin duda, la que a mí me parece
las etapas más apasionantes de la carrera de Tomás Olleros fueron las que vivió en nuestras posesiones de Oriente. Allí llegó por primera vez con solo 25 años a Filipinas, combatió a los piratas moros, que eran llamados así porque eran de religión musulmana, del sur de Filipinas, en los mismos mares en los que Emilio Salgari sitúa a Sandokan. Participó en muchísimas acciones y también en un viaje que prácticamente era desconocido y que gracias a unas memorias suyas casi inéditas que descubrí, realizó al mando de la corbeta María de Molina, esta que ven en la imagen, en 1880 y 81 a China, Japón y Corea. Y con ello se convirtió en uno de los primeros europeos en visitar ciudades como Pekín, Shanghái, Nagasaki, Yokohama. En Japón es el primer navío de la Armada que llega a Japón ondeando el pabellón español. Incluso llega a ser invitado al Palacio Imperial y es recibido por el ministro de Marina, agasajado. Y bueno, intentan que les venda las Islas Carolinas y él se mantiene en su sitio. Hay un montón de cosas curiosas que en el capítulo se explican. Pero si por algo merece pasar a la historia es por haber sido, como me ha gustado llamarle, el último conquistador del Imperio Español. En una fecha tan tardía como 1882, cuando ya parecía que tocaba su fin, pues Tomás Olleros va a ser el responsable de conquistar el archipiélago de las Tawi-Tawi, que es esas que están en la parte inferior izquierda. Es un conjunto de islas cercano a la gran isla de Borneo, y que aunque en teoría eran de soberanía española, jamás se había tomado posesión de ellas. Los españoles en Filipinas mantuvieron una guerra constante con estos piratas moros del sur de casi 300 años, muy sangrienta, y Tawi-Tawi era el refugio pirático, el nido de los piratas por excelencia, y no se había podido conquistar. El problema es que en aquella época de la caza de colonias, los imperios británico o alemán que buscaban expandirse, pues tenían serias aspiraciones de quedarse con ese archipiélago, con lo cual se hizo necesario tomar posesión de ellas, conquistarlas para no perderlas. ¿Y a quién encargaron esa complicada misión que durante siglos no se había logrado? Pues al Bejarano, que ya tenía una fama bastante notable por su disciplina, por su capacidad. Y bueno, estos son un grabado de estos indomables piratas de Tawi-Tawi. En el libro vienen algunas noticias de época que daban cuenta de la crueldad de ellos, de cómo seguían capturando cristianos y esclavizándolos. Estos son algunos de los juguetes que llevaban con ellos, con el famoso Cris. Y finalmente Tomás Olleros, en unas semanas, gracias a las fuerzas de infantería de marina que llevaba, ingenieros, a cañoneros, pues conquistó las islas Tawi-Tawi y desde entonces el pabellón español ondeó sobre ellas. Y para más INRI, para más mérito de este marino bejarano, hay un hecho muy curioso y que es absolutamente desconocido, y es que el Imperio Español no se acaba en el 98, ni siquiera se acaba en la iglesia de Valer cuando caen los últimos de Filipinas, y todo ello porque en el Tratado de Paz firmado entre España y Estados Unidos se les olvidó incluir las islas Tawi-Tawi, con lo cual ya en el siglo XX, nada menos que en 1901, alguien se da cuenta de que las Tawi-Tawi seguían siendo españolas, claro, seguían siendo de soberanía española. Por desgracia, España ya no estaba en condiciones de retar o porfiar con una potencia como Estados Unidos, y finalmente en 1901 pues son cedidas, son vendidas a los Estados Unidos por $100.000 de la época. Y bueno, las Tawi-Tawi no se piensen que son 4 atolones perdidos, es un conjunto de más de 100 islas, entre grandes, pequeñas, medianas, y que hoy en día tiene una población superior a la provincia de Salamanca, cerca de 500.000 de habitantes, y son un verdadero paraíso. Ahí ven algunas de las imágenes de estas islas, que en su día fueron españolas, gracias a Tomás Olleros. Esta es Bongao, la capital, y tampoco han cambiado allí mucho las cosas. Los piratas moros siguen haciendo la vida imposible al gobierno filipino, que ha tenido que mandar allí a veces hasta la marina de guerra, y por desgracia para visitarlas pues hace falta ir escoltado o bien con militares o bien con algún servicio de seguridad, porque sigue habiendo secuestros y sigue siendo una zona muy peligrosa. Bien,
hay muchas más cosas, luego vendría aquí a España, sería la mano derecha del ministro de Marina. Bueno, ahí van a encontrar muchísima más información acerca de Tomás Olleros. Y sin más, ya le paso la palabra a mi compañero y amigo Fernando Conde, que va a explicar un poco la historia del proyecto, va a hablar de la leyenda negra, de todo el leitmotiv que subyace detrás de esta obra, y posteriormente pues hablaremos de manera alterna, a modo de ejemplo, de algunos otros de los hijos del olvido que están en este libro, para que se hagan una idea de quiénes son. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a la presentación. Gracias a Tomás, Josefa, a mi mujer y a Inma, que han venido también, Santa Inma de la Paciencia, porque le tiene que escuchar estas cosas habitualmente, ¿no? Y como decía él, compañeros y sin embargo amigos. Bueno, amigos, siempre dice Javier, que dice, tú es que no sé cómo haces, pero tienes amigos en todas partes. Pues también tengo aquí una amiga que es Yolanda, que no está por ahí, Yolanda Izan, que es amiga hace mucho tiempo y que le agradezco también que esté aquí. Como decía eso, compañeros y sin embargo amigos, ¿no? Porque esto que ha contado Javier con tanta pasión, a mí me lo cuenta muchos días, ¿no? Cuando nos juntamos en el trabajo. Entonces, ese es un poco el origen y la génesis del proyecto. Como tenemos que trabajar juntos, pues en la Consejería de Educación, pues yo había estado mucho tiempo escribiendo en el ABC, durante 14 años escribía una columna semanal, y cuando me pasé al enemigo, a la parte política, pues ya no podía escribir opinión, ya no tenía libertad para escribir opinión, pero quería seguir ligado de alguna manera al periódico, ¿no? Y en estas conversaciones que teníamos, salía Tomás Olleros, que yo creo que fue de los primeros personajes de los que hablamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar juntos. Salía Tomás Olleros, y a mí me gustaba mucho también la historia, y sobre todo la historia de los olvidados, o de la pequeña historia de las personas. Y siempre había defendido bueno, pues que todo esto de historia de la leyenda negra, ¿no? Era más falsa que Judas, y que nos había arrastrado a los españoles a esa especie de pesimismo, ¿no? A ese 98ismo, ¿no? de Unamuno, ¿no? Cuando decía aquello de que inventen ellos, o cuando Ortega decía España es el problema, Europa es la solución. Es decir, había una especie de derrotismo que había quedado ahí, especialmente desde el 98, desde que perdimos las islas y solo quedaba Tapuitaui y las colonias. Y entonces, bueno, pues así más o menos es como surgió el proyecto. Hablábamos muchos días, tal, y entonces un día yo le propuse a Javier, digo, oye, mira, en el ABC quieren que siga un poco ligado, no puedo escribir nada que sea de actualidad o de política, pero puedo escribir sobre cultura. Y de esta manera nace el proyecto. Es decir, hablamos primero con José Luis Martín, que le conocerán porque le verán por las noches en la televisión, en cuestión de prioridades, y que entonces era delegado de ABC y gran amigo, y después con Ayala, que fue quien le sustituyó. Y les propusimos hacer esto, hacer Hijos del Olvido, ¿no? Rescatar personajes una vez al mes en el suplemento cultural del ABC, que es el Artes y Letras, y empezamos, ¿no? Y el primero lo hizo Javier sobre el cura Merino, el segundo lo hice yo, luego hablaré sobre este primer capítulo que me tocaba a mí, pero estábamos un poco en esa así como surge, ¿no? Cuando ya llevábamos casi 20 y tantos, dijimos, oye, yo creo que merece la pena. Nos pasaba siempre que la tiranía del papel es mucha en un periódico. Es decir, te dan, y son muy generosos porque nos dan una página entera, pero te dan 6.000, 7.000 caracteres, y muchas veces hay personajes que requerirían un libro. Entonces, condensar en eso, en un artículo de periódico, la vida y milagros de algunas personas o algunas historias era muy complicado. Y por eso decidimos, siempre nos quedamos con la cosa de, sobre todo Javier, que se tiende a enrollar, como habéis visto, pues le gustaba mucho, o sea, tenía muchos datos siempre, ¿no? Y decía, yo siempre me quedo con la cosa de ampliar más, y así es como nace el libro, ¿no? Al final decidimos recopilar todos los que habíamos hecho, ampliándolos, ¿no? Mejorados y ampliados, y surgió el libro. Tampoco queríamos hacer capítulos largos, queríamos que fuera un poco poner sobre la pista de estos personajes y estas historias, pero sin desentrañar todo, o sea, sin hacer una tesis doctoral sobre cada uno.
no era el objeto, ¿no? Porque queríamos que fuera un libro para todos los públicos, ¿no? Y de hecho tenemos un público muy variado, gente de muchas edades, de gente joven que lo lee, gente muy mayor que lo lee y que todo el mundo le encanta, ¿no? Porque descubre estas historias y estos personajes, ¿no? Hay muchas mujeres en el libro, tenemos muchas mujeres protagonistas, contrariamente a lo que se piensa que la historia está hecha solamente por los hombres, pues nosotros hemos encontrado muchísimas mujeres, no, 50, no es 50%, pero puede ser un 60-40 más o menos el peso de unos y otros. También porque a mí me gustaba mucho la historia, digamos, de las mujeres, del feminismo, no el feminismo como un movimiento, ¿no? Sino como verdad histórica. Y entonces defendía que el feminismo en el mundo había nacido en el siglo XV en España, ¿no? En la época de Isabel la Católica. Y luego explicaré un poco por qué. Y luego también ir de lo local a lo universal. Había personajes muy curiosos, completamente desconocidos. Hoy, por ejemplo, el diario El Mundo tiene una tribuna fantástica de Rafael, creo que es Rafael Bachiller, que se titula Jorge Juan, el sabio español olvidado, ¿no? Habíamos detectado, Javier y yo, que por ejemplo César Cervera en el ABC y bueno, y unos cuantos periodistas jóvenes estaban reivindicando personajes, historias que tenían que ver con la historia de España y que estaban pues también sumidos en el olvido, ¿no? Y por ejemplo Jorge Juan, que es uno de los grandes marinos, pero de los grandes marinos, o sea, que es tenido por el sabio español, se le llamaban el sabio español, se lo llamaban los franceses, ¿no? Cuando estuvo en París enseñando. Entonces, y sin embargo casi nadie sabe quién es Jorge Juan. Bueno, pues ese era un poco lo que hacíamos. El libro yo creo que resulta muy dinámico, primero porque está muy bien ilustrado, por supuesto con los dibujos de Nieto. Está luego muy bien apoyado visualmente porque hay un montón de ilustraciones que yo creo que explican muy bien el texto donde tienen que estar. Y luego también tiene el atractivo de que la variedad de los personajes van desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Algunos incluso son personajes muy desconocidos pero muy interesantes, ¿no? Y antes hay las fotos que en el PowerPoint del Toro de Osborne y de Anís la Castellana, y entonces habrá gente que diga, ¿y qué hace el Toro de Osborne ahí entre los olvidados? ¿O qué hace Anís la Castellana? Bueno, pues esto es un personaje, el dueño de Nicomedes García, que fue, y además que Tomás tuvo relación con su padre, creo que me contaba con este hombre, era el fundador de DIC, pero este hombre, entre otras, fundó un montón de empresas, tuvo un montón de iniciativas, desde bancos hasta una naviera, un tipo que era de Valverde del Majano, de Segovia, que ya veían el mar, lo cerca que está de allí, ¿no? O sea, y entonces montó una naviera, montó el Whisky Bean, fue el fundador de Anís la Castellana, y fue el que diseñó a través de una empresa de publicidad, de las primeras que había en España, fue un adelantado a su tiempo en eso también, que se llamaba Azor, diseñó el Toro de Osborne, ¿no? Fue el que impulsó ese toro para la competencia, además, porque era para un brandy, ¿no? Un brandy en este caso. Bueno, entonces esa es un poco la idea. Yo creo que también hace muy atractivo el libro el hecho de que son dos voces muy distintas. Javier y yo escribimos, estamos acostumbrados a escribir todos los días, porque todos los días nos toca escribir cosas, pero escribimos de una manera diferente, ¿no? Entonces, como es normal. Y yo creo que ese cambio también de registros, de estilos, yo creo que también hace muy atractivo el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es un poco la génesis del proyecto. Como decía antes, hay ese, digamos, derrotismo tan arraigado en nuestra cultura, ¿no? Todas estas estupideces que las denomino así porque no se pueden denominar de otra manera, no más que estupideces, ¿no? Que están surgiendo ahora de la cultura de la cancelación y todas estas cosas, están derribando estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, es decir, gente que no sabe ni quién es Fray Junípero Serra, ni siquiera quién es Colón, ¿no? Es decir, esta mañana he escuchado un chiste gracioso sobre Colón. Es político, pero no se lo tomen a mal, que no tiene nada que ver, porque le preguntaban a un político del PP, claro, le decían, le habían
hecho un halago y tal, y entonces él contestó con un chiste, ¿no? Le había hecho una crítica en forma de halago, era una cosa velada, y él contestaba con un chiste que decía de Colón, que decía que Colón fue el primer socialista radical de la historia, porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y además todo con dinero de otros, ¿no? Entonces, bueno, era una tontería que me acordé esta mañana, digo, es gracioso de Colón. Bueno, pues toda esa cosa de haber derribado estatuas, que está tan de moda hoy en día, yo creo que nosotros le peleamos contra eso, ¿no? Peleamos contra esa historia, no por el hecho de pelear, sino porque intentamos demostrar que es falso, en la mayor parte de los casos, ¿no? España, decía antes la frase de Mamón y la frase de Ortega, pero hubo grandes personajes de la literatura y de la historia no españoles, como Hipólito Taine, que era un francés, ¿no? Este decía que si ha habido una época gloriosa en la historia del mundo es España entre 1500 y 1700, ¿no? Y esto lo decía un francés, que no suelen ser muy dados a alabarnos, ¿no? O también un americano que se llamaba Charles Fletcher Loomis, que es una obra que se llamaba Spanish Pioneers, ¿no? Los pioneros españoles, y este es un converso, porque este en principio fue a la parte occidental, a la parte oeste de Estados Unidos, buscando a los indios intentando demostrar pues, que los españoles los habían masacrado, toda la zona de California, de Texas, de Nuevo México, los habían masacrado, y no era así, ¿no? Es decir, y él se convenció de que lo que encontró allí fue gente muy culta, gente que se había hibridado con los españoles, es decir, que era el único pueblo conquistador que realmente no ha sido un conquistador como han sido los ingleses, o los holandeses, o los belgas, es decir, que han masacrado y arrasado allá donde han ido. El único pueblo que se ha mezclado, que se ha mestizado con los lugares y en los lugares donde ha estado, ha sido España. Y entonces el libro comienza, al inicio, aparte del magnífico preámbulo prólogo que nos ha hecho José Peláez, que es una maravilla. El libro, en la introducción, yo hablo de un texto que escribió Roosevelt en una conferencia que dio en Baltimore en 1906. Roosevelt estaba detrás del Maine y de la toma de Cuba, ¿no? Del año 98, es decir, nos había dado a los españoles mucha guerra, ¿no? Pero él era historiador por Harvard y era profesor de Harvard y un gran historiador además, ¿no? Además de ser el 26º presidente, ¿no? De los Estados Unidos. Bueno, y en esa conferencia de Baltimore, que es muy poco conocida y que ha rescatado un historiador español que es Gonzalo Cortázar, pronuncia esta frase, o sea, este texto o esta alocución en ese día, ¿no? Y dice así: la fe católica inspiró aquella espléndida floración del tiempo de los reyes católicos, de energías intelectuales y morales más exuberantes que las de los bosques vírgenes de esta América, de aquellos frutos sazonados del siglo de oro español. Ella creó el carácter hispano robusto y viril, noble y generoso, grave y valiente hasta la temeridad. Los sentimientos caballerescos de aquella raza potente de héroes, sabios, santos y guerreros que nos parecen hoy legendarios, de aquellos corazones indomables, de aquellas voluntades de hierro, de aquellos aventureros nobles y plebeyos que con pobres barcos de madera, es que habría que pensar cómo fueron esa gente a América, ¿no? Esos barcos que por desgracia me recordaban al Titán este hoy, que yo veía unas fotos y veía unos tubos por fuera, digo, ¿cómo alguien se mete ahí para bajar 4.000 metros? ¿No? O sea, me parece una auténtica barbaridad. Bueno, pues con esos barcos de madera corrían a doblar la tierra y a ensanchar el espacio, imitando esféricamente el globo y completando el planeta y abriendo a través del Atlántico nuevos cielos y nuevas tierras. Ella movió, España, la fe católica, y España movió a esa raza española que ha hecho lo que ningún otro pueblo, ¿no? Y aquí está la declaración que hace Roosevelt ante los suyos, ¿no? Descubrir un mundo y ofrecérselo a Dios, que se lo concedió.
Fue un fraile español, el padre de las casas, el que inspiró las leyes de Indias, tan paternales para que los españoles, con la transfusión de su sangre, de su vida y de su fe, implantaran en nuestro suelo, en América, una civilización muy distinta de la de otros pueblos conquistadores, más humanitaria que la que mata y esclaviza razas, como han hecho los franceses y los ingleses y nosotros mismos con los indios en Norteamérica. Es decir, no se puede decir más alto ni más claro, ¿no? Es decir, él mismo era consciente de que los ingleses, los franceses, los belgas, los holandeses y ellos mismos con los indios de América, aunque luego los blanqueó Hollywood muy adecuadamente en su tiempo, ¿no? Es decir, aunque grababan las películas en Almería, que era más barato, claro, ¿no? Pero blanqueó esa imagen como de los indios salvajes frente a los civilizados americanos, ¿no? Y a los sheriff americanos. Entonces yo creo que ese es un poco el objeto de este libro y un poco cómo hemos afrontado la experiencia, que está siendo, la verdad es que una maravilla. Allá donde hemos ido hemos tenido muchísima aceptación y la gente que lo ha leído, todo el mundo, yo decía, estoy esperando a ver si alguien me dice, oye, incluso yo pensaba que en algún momento no somos historiadores de formación, ninguno de los dos. Él es de Derecho y yo soy de Clásicas y de Hispánicas. Pero estamos pensando que seguramente algún historiador seguro que nos va a pintar la cara con algunos personajes. Me parece que nos hemos equivocado en algo, pues todavía no. Seguro que a lo mejor algo hemos fallado, pero todavía no. Así que nada, eso es un poco la historia del libro. Y bueno, pues ahora de manera alterna vamos a hablar brevemente, para no alargarnos demasiado, y que luego si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad, quiere comentar algo, lo puede hacer. Hablar de algunos de esos personajes. Varios de ellos, al inicio, cuando hablaba de esos 30 capítulos, además tienen una estrecha relación con esta tierra, con la provincia de Salamanca. Quizás Salamanca sea de las provincias que más presencia tienen en este libro. Luego hablará de un personaje que, por lo que me han comentado, estuvo aquí y sus voces puede que retumben aún, de Unamuno, que es el primer capítulo, el primer hijo del olvido que escribió él. También les hablará de una salmantina universal, de la latina, pero hay otros muchos personajes que o por nacimiento o por algún vínculo tuvieron relación con Salamanca. Bueno, en uno de los capítulos dedicados a las guerrilleras de la Guerra de Independencia, ahí sale Lorenza Iglesias, un personaje que se mueve entre lo histórico y lo legendario de la Guerra de Independencia, durante uno de los sitios franceses a Ciudad Rodrigo, de la que se cuenta que estuvo disparando el cañón desde la Torre de los Chaves hasta que se acabó la munición y entonces salió a la calle con un cuchillo y degolló a todos los franceses que pudo hasta que cayó. O de alguna de las heroínas, nada menos que 60 mujeres murieron en la jornada del 2 de mayo en Madrid, una resistencia que ahora que estamos viendo lo de Ucrania, a mí me recuerda mucho a esa sublevación del pueblo español frente al todopoderoso Napoleón. Bueno, pues una de esas víctimas femeninas del 2 de mayo fue Lucinda Escudero, una sexagenaria de Cantalapiedra, aquí en la provincia de Salamanca, cerca de Abril. Y bueno, son muchas otras las menciones que hay a Salamanca en un capítulo dedicado al género de terror en Castilla y León, a uno de otros personajes de los que no nos da tiempo a hablar, que estudiaron aquí. Y bueno, pues uno de ellos, uno de estos forjadores de imperios, ya que estábamos hablando de la conquista de América, y que son famosos fuera de nuestras fronteras, y aquí prácticamente los conocen en su pueblo poco más, fue este personaje. Fue Tomás Enríquez, que pasó a la posteridad con el nombre que como religioso dominico se dio, Fray Tomás de Berlanga, en honor a su localidad natal, en Soria, Berlanga de Duero, pero que está muy estrechamente vinculado a Salamanca, puesto que su formación se llevó a cabo en el convento de San Esteban. Allí es donde se ordena como dominico, y desde allí salió un día de 1510 a pie, porque esta gente era así, camino de Sevilla. Con lo cual, aunque no hay constancia, quiero pensar que muy posiblemente pasaría por aquí, por Béjar, y pernoctaría en Béjar en esa larga caminata hasta Sevilla. De allí saldría a América, y bueno, el cursus honorum, su carrera allí es realmente impresionante. Llega y es prior en la isla de la Española, en lo que es la República Dominicana. Él era hijo de unos labriegos sorianos,
estaba enamorado de la agricultura y bueno, tiene muchos hechos por los que ya merece su paso a la posteridad. Uno de ellos es que fue el introductor del plátano en América, contrariamente a lo que se pensaba y mucha gente creía que vino de América, no. Llevó los plátanos de Canarias y es el que lo implanta allí. Se dice, aunque no se puede demostrar, que es muy posible que los primeros tomates que llegan a Europa los trajera él. Este hombre, en otros viajes posteriores, llevaría hasta 70 familias de agricultores castellanos para implantar allí una agricultura moderna, iba con semillas, con plantas, enseñaba a los indios personalmente a cultivar. Y todavía hoy, en lugares como Panamá, donde luego sería obispo de Panamá, se le recuerda. También él, nada menos que es el que ordena a Fray Bartolomé de las Casas, ya que hablábamos de él, el gran defensor de indios. Y en él tuvo un modelo, porque él también fue nombrado defensor de indios en aquellos primeros tiempos de la conquista. En Panamá, nada menos que este visionario, en una carta que le escribe a Carlos I, al emperador, en 1535, y que todavía se conserva, le propone, es el que tiene la idea de construir el canal de Panamá. Y prácticamente la propuesta suya coincide con lo que fue el canal que empieza a funcionar casi 4 siglos después. Pero bueno, sus hechos no terminan ahí. El emperador le tenía en gran estima y le confía una misión muy complicada, casi suicida, que es ir como árbitro imperial a intentar pacificar las salvajes guerras civiles que asolaban el virreinato del Perú entre los partidarios de Francisco Pizarro y los de Diego de Almagro. Y en el viaje en barco que hace desde tierras de lo que es actualmente Panamá, que era Castilla del Oro, como se llamaba entonces, pues necesita desviarse porque se le acababan las provisiones y el agua y atraca en unas desconocidas islas donde se encuentra una fauna muy extraña y unas grandes tortugas a lomos de las cuales podía incluso subirse un nombre, que él bautizó como las Galápagos. Fue, por tanto, el descubridor de las Galápagos y el que 300 años antes que Darwin describe todas las especies que allí se encuentran. Bueno, su vida está llena de otros muchísimos hechos realmente memorables. Es el padre del actual Ecuador, puesto que es el que propone crear una provincia que coincide más o menos con lo que era la gobernación de Quito. Una de las principales avenidas de Quito es la avenida Tomás de Berlanga, tiene también localidades y calles en las Galápagos, en fin. Y aquí, sin embargo, en Castilla y León, pues prácticamente es un personaje desconocido. Y bueno, pues pasamos a hablar, Fernando. Hay muchos personajes en el libro relacionados directa o indirectamente con Salamanca, y especialmente con la Universidad de Salamanca. En la nueva etapa los que estamos haciendo ya hemos metido algunos, ya hemos metido más, todavía más personajes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Salamanca era un referente absoluto en el mundo, ¿no? En Europa. Solamente por dar un dato, cuando Copérnico es perseguido en toda Europa y sus obras son prohibidas o quemadas, el Revolutionibus Orbi Coelestis, es decir, del movimiento de los cuerpos celestes o de los cuerpos celestes de los orbes, en Salamanca, hacia 1581, su texto era obligatorio, de lectura obligatoria, es decir, cuando se habla de estas cosas, estamos hablando de la época de Felipe II, ¿no? Que ha pasado la historia como una especie de rey absolutamente ultracatólico y ensimismado, ¿no? Y cruel por la leyenda de Don Carlos, de su hijo, ¿no? Todas estas cosas, y cuando uno ve lo que es Felipe II, ¿no? Y ahí estaba el libro que le dedicó el catedrático de Salamanca, ¿cómo se llama? No me acuerdo, se me olvidó el nombre ahora. Historiador, se me olvidó. Bueno, que es un personaje increíble, ¿no? Felipe II, además, promotor de la ciencia, en su tiempo se hizo muchísima ciencia, él fue un gran promotor de la ciencia, él fue el creador de algunas academias, de la Casa de la Moneda, etc. Bueno, entonces, Salamanca está muchas veces en Manuel Fernández Álvarez, no me acordaba del nombre, ahora se me ha ido, ¿no? Que hizo 2 libros magníficos, uno sobre Carlos I y otro sobre Felipe II. Bien, pues lo que decía es que Salamanca está presente en muchos sitios, ¿no? Y el primero que yo hice fue de Salamanca, porque
simplemente porque coincidía una anécdota histórica que estaba mal contada, ¿no? En ese momento en el que yo escribo ese libro, acababa de estrenarse la película de Amenábar sobre el conflicto, el famoso conflicto entre Unamuno y Millán Astray el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ¿no? ¿Qué ha pasado a la historia? Pues porque la frase y el juego de palabras de venceréis pero no convenceréis, pues tiene mucha fuerza y además es un hallazgo, ¿no? Pero demostraba, porque hay un bibliotecario de la Universidad de Salamanca que se llama Severiano Delgado, que se dedicó a rastrear que había de cierto todo esto y demostró que no había sido así o no exactamente como se había contado, ¿no? Es decir, que todo parte, él analiza los dos testimonios más importantes que hay, que son el de Eugenio Vegas Latapie, que además era ex psiquiatra de Millán Astray, personal, y luego de un abogado que se llama José Pérez López Villamil. Entonces estos son dos personajes que están aquí y que cuentan en unas memorias, en un caso unas memorias, y en otro caso en unos escritos que dejó, que se descubrieron mucho después, cuentan cómo fue aquello, ¿no? Entonces realmente no era así, o sea, ¿por qué llega ese venceréis pero no convenceréis hasta nuestros días? Y ha quedado, incluso la película está basada en ese hecho. Bueno, efectivamente mantienen un enfrentamiento Millán Astray y él, Millán Astray, que había sido héroe de la guerra de Filipinas y de la guerra de Marruecos, había sido, además era un personaje que era un cromo, ¿no? Que tenía 3 o 4 balazos en el cuerpo, el ojo no perdido, o sea, con un parche, o sea, era un personaje casi un poco, digamos, estrambótico en sí mismo y muy militar, eso es cierto. Entonces, cuando él pronuncia aquello de muera la intelectualidad traidora, lo pronuncia porque Unamuno había hecho un discurso en el que había mencionado a José Rizal. José Rizal era el libertador, digamos, de Filipinas, ¿no? Es decir, es el personaje del que además Javier sabe muchísimo, que estaba a la cabeza de la sublevación en Filipinas y digamos, de la independencia de Filipinas. Entonces eso a él le pareció, el que había luchado ahí, le pareció que era como una especie de traición a su persona. Bueno, entonces ¿por qué pasa esto? Pues porque un exiliado español que se llamaba Luis Gabriel Portillo coincide con Arturo Barea de la Forja de un Rebelde en Londres. Luis Portillo había sido ayudante de un hijo de él, llegó a ser ministro, no me acuerdo exactamente. Michael Portillo, que hace muchos programas además de trenes y demás. Pues es un hijo de Luis Portillo. Finales de Ávila, yo creo que era, me parece. Creo que era sí, exactamente. Entonces, con Tony Blair me parece que fue ministro. Bueno, y entonces Portillo le suena esto porque ha sido ayudante de Unamuno en la universidad, le suena, y entonces él hace un relato, recrea aquella situación de una manera, además, si leo muy brevemente lo que él escribe, bueno, no sé, no lo encontré, y ya no ve como cuando tenía 15 años. Bueno, entonces, bueno, está en el libro, ¿no? Es un relato muy literario. Pero ¿qué ocurre? Que ahí lo toma Hugh Thomas cuando hace su libro sobre la Guerra Civil Española en 1962, publicado por Rodo Ibérico. Toma ese testimonio de Portillo, ese texto de Portillo, que ha hecho una recreación de lo que pudo ser aquello, donde aparece venceréis pero no convenceréis. No está claro que eso lo dijera Unamuno en verdad. Y entonces lo incorpora como si fuera una fuente histórica a su libro. Y entonces en el momento que lo incorpora como una fuente histórica, queda señalado como si fuera efectivamente un hecho veraz, y no es así. Entonces, lo que narro en este capítulo es eso, ¿no? Lo que queremos es dar veracidad a los hechos, o sea, no contar cosas que no son, ¿no? O desentrañar algunas historias que se han contado mal pero que han quedado ahí, como la leyenda negra, es decir, han quedado ahí y nos la vamos creyendo, y entonces pues ese es un poco el objeto de esto. Luego no sé si tú vas a hablar y luego hablo de la latina. Sí, bueno. Y no nos enrollamos. Sí, seremos más breves, evidentemente tenemos que estar
mucho tiempo hablando. Otro de los capítulos que es muy curioso y que también tiene que ver con Salamanca, es el dedicado a la galera de mujeres y cómo era el derecho penal en el siglo XV y XVI y cómo nuestro país, y específicamente nuestra tierra, pues fue pionera y fue una de las que más avances tuvo en muchos ámbitos, como en la psiquiatría. Hay un capítulo dedicado a uno de los primeros hospitales psiquiátricos del mundo, pero también en este ámbito del derecho penal. La pena privativa de libertad es muy reciente, es prácticamente del siglo XIX y fue un avance humanitario. El derecho penal anterior, bueno, pues la pena capital era la estrella, las penas infamantes y luego las penas corporales, ¿no? Que había un variadísimo elenco de mutilaciones, amputaciones, desollar las frentes, clavar la lengua, cortar las orejas, sacar los ojos. Bueno, era tremendo. La prisión no existía como pena, solo se utilizaba la cárcel como lugar de custodia a la espera del juicio o a la espera de ejecución. Pero uno de los primeros lugares del mundo donde se ensaya la prisión como pena, como condena, fue precisamente en España, con esas galeras de mujeres que eran prisiones de mujeres. A las mujeres se les condenaba a pena de prisión. Y el que posiblemente es el primer reglamento penitenciario de la historia, uno de los primeros, que es ese libro cuya portada ven ahí, Razón y forma de la galera y casa real, que el rey nuestro Señor manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes y ladrones, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes, y que si miran más abajo verán dónde se editó por primera vez, en Salamanca. También hubo una traducción en Valladolid. Este libro se edita a principios del siglo XVII, en época de Felipe III, escrito por Magdalena de San Jerónimo, y será eso, uno de los primeros, las primeras prisiones que hubo en España de mujeres, que es donde se va ensayando todo este sistema que ya luego cristalizará en el XIX, cuando se generaliza la pena de prisión. Pues estuvieron en Valladolid, en Salamanca, en Valencia, en Zaragoza, algunas de las primeras del mundo. Bueno, se dan un montón de detalles muy curiosos, algunos macabros, lo reconozco porque el tema obliga a ellos, sobre cómo era ese derecho penal de la época, los emplumamientos de mujeres antes de ser conducidas a la prisión, etcétera, etcétera. Bueno, yo, por hablar muy brevemente de Beatriz Galindo, que he relacionado antes Javier. Beatriz Galindo es una salmantina, nacida en 1465, bueno, está claro la fecha de nacido, más o menos, 1465. ¿no? Esta mujer es una mujer que pertenece a la nobleza menor en la corte castellana, pero es una mujer con unas inquietudes estupendas y que tiene la suerte de tener un padre que la instruye, ¿no? Entonces ella en Salamanca, en una de las escuelas de Salamanca, aprende latín, y aprende latín hasta tal punto que se convierte en una referencia y cobra fama. Entonces la reina Isabel la llama a la corte, ¿no? Para que enseñe latín, para que enseñe latín a ella y para que enseñe latín a sus 4 hijas, que las 4 reinas, ¿no? de España, de Portugal y de Inglaterra. Y entonces esta mujer se convierte en una especie de asesora personal de Isabel la Católica. Isabel la Católica, que lo decía antes, ¿no? Yo creo que el feminismo nace ahí. Es decir, Isabel la Católica se rodea de un grupo de mujeres que se llamaba la Casa de las Mujeres, la Escuela Edoctare, que no son las típicas que vemos en las películas de camareras reales o damas de compañía o mujeres dedicadas a las artes y a la música. No, estas son mujeres que son consejeras de la reina y que toman decisiones muchas veces muy importantes en el reino de Castilla. Y que para Isabel, o sea, hay varias en el libro, está que recuerde Beatriz de Bobadilla, está Beatriz Galindo, la Latina. El barrio de la Latina se llama así en Madrid, pues porque allí fundó ella un hospital cuando dejó la corte, se fue a Madrid, había enviudado y se dedicó a las obras pías, y entre las cosas fundó ese hospital. Bueno, y entonces esas mujeres que rodean a Isabel la Católica, entre las cuales está Francisca de Nebrija, la hija de Nebrija, que se supone
se dice que pudo colaborar en la gramática latina, publicada en 1492 en Salamanca, y una serie de mujeres, incluida María Pacheco. María Pacheco fue la mujer de Padilla, ¿no?, del comunero, por tanto se rebeló los aniquiló el emperador Carlos. Y eso es una cosa que por ejemplo no está en el libro, ¿no? Luego he estado pensando, y esto tampoco se lo contó a Javier, pues que también va a ser novedad para él. Estas mujeres quedaron ocultas en la historia, teniendo una importancia fundamental en el reino de Isabel la Católica, porque Lucio Marineo Sículo, que era el cronista oficial de la corte en ese momento, en la época de Carlos I, hace una referencia a ellas. Habla de la casa de las mujeres, de la reina Isabel, de la importancia que tenían, de las decisiones que tomaron. Por ejemplo, de la Bobadilla se decía después de Isabel de Castilla, la Bobadilla, es decir, tenía una importancia capital, ¿no? Bueno, y entonces el cronista hace una referencia en un libro que se llama De las cosas de Hispania, hace una referencia a estas mujeres, una referencia laudatoria. Y entonces el emperador le obliga a borrarla, le obliga a quitarla, ¿no? Le dice que no tiene que mencionar a estas mujeres, tal. Y yo pensando después, probablemente la razón sea María Pacheco. Es decir, como María Pacheco formaba parte de ese grupo de mujeres que habían asesorado a su abuela, y era una de las contra las que él había tenido que guerrear, y además mucho, porque dio mucha guerra en Toledo, mucha guerra. Probablemente le parecía que era una especie de deshonor para él que se mencionara a una mujer a la que había derrotado y a su marido, que había sido uno de los tres cabecillas de la rebelión comunera, ¿no? Entonces yo creo que esa es y es un personaje también muy atractivo, ¿no? Beatriz de Galindo, junto con todas las otras y las que están en el libro. Sí, bueno, y uno mucho más reciente del siglo XX, y ahondando en esa idea de que en España, ya desde tiempos inmemoriales, la corte de Felipe II, que fue un prodigio, uno de los últimos capítulos escrito por Fernando del libro, que habla de la cantidad de intentores, descubridores. Este siempre habla porque es familiar suyo, o sea, estaba riendo por casa, todas las presentaciones hablan de él. Pero luego también en el siglo XX tenemos muchos casos y de manera incomprensible pues también han quedado sumidos en el olvido. A comienzos del siglo XX, bueno, pues en todo el mundo se desarrolla una carrera, una competición feroz. Son los primeros años de la aeronáutica y los españoles tendremos ahí un gran protagonismo. Ahí está Torres Quevedo, montañés del Valle de Guña, que no se sabe, no se conoce mucho, fue uno de los que inventó uno de los primeros prototipos de dirigibles. Y tanto éxito tuvo que Francia e Inglaterra le compraron la patente en la Primera Guerra Mundial, y los dirigibles de este montañés fueron los que combatieron contra los famosos Zeppelin del ejército alemán. También los japoneses se lo compraron. Después vendría de la Cierva con su invento, el autogiro, que era un híbrido de avión y helicóptero. Y en la carrera por el helicóptero, que esa sí que fue complicada y larga, duró muchos años, pues tenemos a un personaje, este que ven en el dibujo de Nieto, Federico Cantero, que aunque era madrileño de nacimiento, fue zamorano de crianza y adopción. Es un personaje fascinante, entre otras cosas es el que por primera vez concibe los saltos del Duero, es el que son de las mayores fuentes de producción en toda España, que están aquí en Zamora y en Salamanca, y construye varios embalses. También es el que hace el proyecto de la línea ferrocarril Zamora-Orense para Galicia, pero realmente su pasión en sus ratos libres era esa carrera por lograr un aparato como el helicóptero que tuviera esas características de vuelo, despegue vertical y que pudiera sostenerse en el aire. Y en Zamora empieza sus experimentos. Ahí ven uno de los bancos de rotores que tenía en su casa durante muchos años, hasta que culminan en un prototipo que construye. Ahí abajo ven una foto, y que en el año 36 estaba preparado para los primeros ensayos de vuelo, en septiembre del 36. La mala suerte es que este prototipo, que estaba en Madrid, en Cuatro Vientos, Federico Cantero vivía en Segovia, y le sorprende el estallido de la guerra civil,
con eso se paraliza todo, él queda de este lado, su casa de Madrid con todos sus proyectos y papeles es saqueada y se queda todo parado. Un tiempo precioso que sirvió para que uno de sus grandes competidores, el norteamericano Sikorsky, en 1969 por fin lo consiguiera, que probablemente lo hubiera logrado antes este compatriota nuestro, hacer volar el primer helicóptero. Sikorsky se hizo millonario, se hizo famoso, todavía hoy muchos aparatos de esa marca, tanto para uso civil como militar, nos los encontramos por ahí. Y en cambio, esta aventura de Federico Cantero quedó sumida en un olvido tal que ni siquiera en las escuelas de ingeniería aeronáutica españolas, ni siquiera el primer catedrático de helicópteros que hubo, que además era burgalés, habían oído jamás hablar de él. Tan solo la cruzada emprendida por su hija y su nieta, rescatando documentos familiares, dándolo a conocer, han logrado que ahora ya se le empiece a reconocer y se conozca esta historia. Y bueno, que ya me ha destripado aquí Fernando una de las sorpresas, tanto es así que ese personaje que ven en esa fotografía a la derecha se llama José María Espada, era el jefe de los talleres de Renfe de Zamora, uno de los mejores amigos de Federico Cantero y fue el gran colaborador suyo durante años en estos ensayos. Era el encargado de construir todas las máquinas, los prototipos, etc. Bueno, pues José María Espada era mi bisabuelo y en casa jamás habíamos oído hablar nada relacionado con los helicópteros. Luego ya buscando entre los papeles que conservamos de él, pues apareció una de las obras, La hélice que se atornilla en el viento, que fue traducida y publicada en otros idiomas y que se la dedicó a él, y empezaron a aparecer fotografías de estos ensayos. Y hasta ese punto llega algo que en otros países como Estados Unidos, Holanda, Alemania, pues sería impensable, ¿no? Que alguien que estuvo a punto de lograr la hazaña de hacer volar el primer helicóptero fuera un personaje absolutamente desconocido. Bueno, yo creo que estoy ya con sí. Yo creo que no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o le apetece decir algo al respecto. Yo, como el Corte Inglés, si no les gusta el libro, les devolvemos el dinero. Pero yo creo que les va a gustar mucho. De verdad que es un libro que ha tenido muchísimo. Bueno, algunos pues ya lo han leído, ya nos lo han comunicado también aquí, y yo creo que, bueno, pues, que merece la pena, ¿no? Aparte que es nuestra historia y es un poco rehabilitar toda esa leyenda negra, ¿no? Que pesa sobre nosotros, por un lado la política y por otro lado la científica. Ambas son igual de falsas, ¿no? Y aquí en este libro yo creo que está demostrado. Nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, y si no, bueno, pues los interesados, pues aquí estamos para firmar el libro, si quieren, y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, si alguien quiere que le firmemos el libro,